Buenas tardes, entonces en esta serie del desarrollo del curso de transferencia de calor vamos a empezar a hablar de la transferencia bidimensional de conducción de calor. El estudio de la transferencia bidimensional de calor es un estudio que se va a hacer sobre sistemas donde la transferencia de calor no solamente se va a dar en una coordenada, sino esta vez se va a dar en dos coordenadas. Por ejemplo, podemos ver la placa que tenemos al lado izquierdo. Esta placa ahora va a tener un gradiente de temperatura que va a hacer que calor se transfiera en el eje de las X o en la coordenada cartesiana de la X, pero también que exista una transferencia de calor en la coordenada de la Y. Por lo tanto, vamos a tener un flujo de calor en la dirección Y y un flujo de calor en la dirección X. Y que evidentemente esto va a ir acompañado de un cambio de temperaturas en ambas coordenadas. Estos sistemas son muy útiles para analizar sistemas donde hay placas, donde hay cilindros, donde hay esferas y poder obtener los perfiles de temperatura que se podrían ver como estas imágenes de la derecha, se podrían ver como esta imagen que tenemos acá, donde podemos monitorear las isotermas, que les voy a comentar a qué se refieren más adelante, las isotermas de temperatura en alrededor de sistemas como esto, que puede ser perfectamente una placa que transfiere calor en sus dos direcciones. Entonces, para empezar como una introducción a la transferencia bidireccional o bidimensional, vamos a partir de la ecuación general de conducción de calor en coordenadas cartesianas. En anteriores videos habíamos dicho que esta ecuación pues, surgía del cambio de la temperatura en el eje de las X, el cambio de temperatura en el eje de las Y, el cambio de temperatura en la tercera coordenada Z, la generación de calor y la acumulación de energía que puede tener un sistema. Esta ecuación pues corresponde o satisface la ley de conservación de energía y en este caso pues hacerse bidimensional vamos a considerar los dos primeros términos, no vamos a considerar inicialmente generación de calor y no vamos a considerar acumulación de energía en el sistema. Ahora bien, la resolución de esa ecuación diferencial analíticamente por variables separables, pues es bastante tediosa. Trataré de dejarles un video donde se pueda resolver paso a paso, pero aquí quiero presentarles las dos soluciones que tiene esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene estas dos soluciones, llamaremos a esta solución 1 y esta solución número 2, y les voy a comentar que pues, no solamente existe el método analítico, sino que también hay un enfoque gráfico y también hay un enfoque que se le conoce como el método de las diferencias finitas. En los posteriores videos que voy a desarrollar acá en este canal, voy a comentarles sobre estos modos de solución y las aplicaciones que esto tiene. Entonces, tomando en cuenta las dos soluciones que tiene, les voy a comentar de dónde surgen estas dos soluciones. La primera solución surge de un análisis que va a tomar o va a partir de una placa de cuatro lados, como se pueden dar cuenta acá. En el primer caso o la primera solución se va a basar de la consideración que tres de sus cuatro lados van a estar a una misma temperatura que vamos a denotar como temperatura T1. Y la placa pues va a tener una altura H y va a tener un espesor que llamaremos W. Nosotros diremos que la temperatura en este cuarto lado que nos falta viene denotada por una función senoidal que se expresa de esta manera. Quiere decir que si ustedes quieren conocer la temperatura en esa cara o alrededor de esa cara, podemos aplicar una función que depende únicamente de la posición donde vayamos a evaluar la temperatura. Y esta función tiene como componentes la temperatura a uno de los extremos, una temperatura M, que es una temperatura máxima que va a alcanzar el comportamiento de esa temperatura, y el seno de pi por la posición donde yo quiera evaluar en el eje de las X, y W, que sería el espesor. Más adelante les voy a mostrar bien el uso de esa fórmula. El caso es que la condición de frontera para este sistema va a decir que la temperatura en esta cuarta cara va a cambiar conforme a esa función. El otro caso de solución de esa ecuación diferencial es que vamos a asumir que simplemente la cuarta cara de esta figura va a estar a una temperatura constante T2. Entonces recuérdalo, el caso 1, vemos que la temperatura en la cuarta cara es una función del seno y de la temperatura máxima que puede alcanzar ese sistema, y la otra es un poco más sencilla, puesto que me va a decir que la temperatura de la cuarta cara va a ser una temperatura T2 que es diferente a las temperaturas T1 de las tres caras anteriores. Teniendo en cuenta eso, se generan unas soluciones.
Por ejemplo, la solución aplicando la condición de frontera o el caso número 1, vamos a obtener que la solución a la ecuación bidimensional de conducción de calor va a ser una función de seno hiperbólico. Como les decía, la solución de estos sistemas es bastante compleja analíticamente hablando, pero por ahora pues vamos a partir de las soluciones. Entonces vamos a utilizar esta fórmula y en este video les voy a comentar cómo se utilizan exactamente estas soluciones. Y la segunda solución para la ecuación bidimensional con la segunda suposición es esta ecuación que es un poco también más compleja. La solución pues sí es un poco más tediosa matemáticamente hablando, pero aquí pues vamos a partir de esta solución. Es una sumatoria de unos términos que vamos a desarrollar y les voy a comentar cómo se usan estas fórmulas en este video. Rápidamente pues vamos a aplicar el caso número 1, vamos a aplicar la solución número 1 y en este caso me dicen que una placa de 1 metro de largo por 2 metros de ancho tiene en sus dos lados 2 metros por 1 a 100 grados centígrados. La temperatura a través del cuarto grado o del cuarto lado va a cambiar con una función senoidal como les comentaba. Me están diciendo que la cara está expuesta o que la cara está medida en metros y la temperatura se mide en centígrados. Me dice que determine las temperaturas tomando 1 metro desde la dirección X, o sea, eso es lo que va a medir la placa, y 2 metros desde la dirección Y, eso sería como el largo por el alto, y me dice que determine la temperatura en estas coordenadas, 0.25 en X, 0.5 en Y, metros, 0.5, 0.5, 0.251, 0.51, y así como pueden ver en estos últimos casos. Entonces, voy a utilizar este diagrama para expresar la pregunta del problema. Me están diciendo que la placa mide 1 metro de ancho por 2 metros de alto. Me están diciendo que 3 de sus caras están a 100 grados centígrados y que la última cara, la cuarta cara, varía su temperatura con una función senoidal, como les expliqué en el caso número 1. Por eso este es un ejemplo de ese caso. Entonces, me están diciendo que calcule la temperatura en cada uno de estas 8 coordenadas. Quiero mostrarles que la solución del uso de la fórmula es bastante sencillo. Aquí tengo la solución del caso 1 y me dice que si yo quiero conocer la temperatura en cualquier punto, pues debo simplemente tener en cuenta la temperatura T1, la temperatura máxima que alcanza ese sistema y el seno hiperbólico de pi por y sobre w, que es el espesor de la placa. Y va a ser la coordenada en el eje Y que voy a leer, h es la altura de la placa y x es la coordenada en el eje X que quiero conocer. Les voy a mostrar, por ejemplo, para el caso de 0.5, 0.25, 0.5. En este caso, esta es la coordenada de la X y en este caso está la coordenada de la Y. Miren que aplicar la fórmula es bastante sencillo. Entonces, pasando esta temperatura T1 al otro lado a sumar, entonces me va a quedar temperatura 1, 100 grados, recuérdenlo. La temperatura media es de 400, esto me lo dio el enunciado del problema. Y seno hiperbólico de pi por y, que va a ser en este caso 0.5, sobre el espesor de la placa, que es de 1 metro, ya me lo habían dado, y sobre pi, seno hiperbólico, perdón, de pi por la altura, que es 2 metros, por w, que es el ancho, 1 metro, por el seno de pi por la coordenada en el eje de la x que me están pidiendo, en este caso 0.25, sobre w, que es el espesor. Es solamente reemplazar los términos y esto me va a dar que en esas coordenadas vamos a tener una temperatura de 102.43 grados centígrados. Siguiendo con el ejemplo, ahora miremos para una coordenada 0,5, 0,5. Vuelvo y llamo la fórmula, temperatura 1 sigue igual, temperatura media máxima sigue cambiando. Lo único que quiero que noten que va a cambiar va a ser la Y, que está acá, y la X que se me reporta acá. En este caso lo voy a señalar como Y, y en este caso lo voy a señalar como X. Entonces en este caso se reportan las coordenadas, lo único que tenemos que hacer es irlas cambiando. Observemos para este caso donde X vale 0.25 y Y ahora vale 1. Vemos que exactamente lo único que pasa es que nosotros debemos cambiar la Y por 1 y la X por 0.25. Miren que la utilidad de esta metodología es que las soluciones ya están realizadas. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es el uso de las ecuaciones. En este caso, reemplazando, me va a dar 112.2 grados centígrados. Siguiendo con los otros puntos, 0, 5 y 1, noten que lo único que yo debo hacer es cambiar la Y y la X en este sentido.
Aquí pondré la Y y aquí pondré la X. Y lo único que tengo que hacer es ser cuidadoso entre los reemplazos y resolver esta ecuación. Tenemos 117 para el caso cuarto, para el caso 5 ahora se va a reemplazar por 0.25 y 1.5, aquí les muestro. Y para el caso 6 vamos a tener 0,5 y 1,5. Aquí tenemos 0,5 y 1,5. Miren que lo único que cambia es este término, como les decía, y x, y x. Y pues esto ya me va a dar la temperatura en esos puntos. O sea, la ventaja de tener ya la solución. En el punto 7 les presento la solución y en el punto 8. Esto es más que todo repetitivo. Les muestro nuevamente haciéndoles hincapié de que acá se pone la Y, que acá se pone la X y pues la idea es que ustedes prueben el uso de esta fórmula en sus computadores, en un Excel, en una hoja de cálculo, en un programa y reemplazar según sea la coordenada que les pidamos. Entonces, los resultados de estos 8 puntos se pueden ver acá. Esta es la misma placa. Lo único pues, que se hizo acá fue sustituir los valores que se obtuvieron. Estas fueron las temperaturas de los 8 puntos. Si se pueden ver de acá, acá está 8, 7, 6, 5 y bueno, así sucesivamente. Entonces, en este punto, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular el calor, recuerden que el calor ahora ya no va a ser en una sola dirección, sino va a ser en dos. Por lo tanto, si yo quiero calcular el calor en el eje de las X o en dirección de las coordenadas X, pues yo debo aplicar la ley de Fourier, donde la constante de proporcionalidad, K sub X, en este caso se le pone X, pues porque vamos, no sabemos si la material es isotrópico, o sea, eso quiere decir que la constante de conducción puede cambiar en dirección de la X, por eso la coloco así. El área transversal, que ya saben que es pues, el área perpendicular, ya saben que esa se puede encontrar fácilmente con la geometría de la figura. Y el gradiente de temperatura que va a expresar la diferencia de las temperaturas con respecto a la diferencia de la posición. Si yo reemplazo acá, pues vamos a calcularla, por ejemplo, para los puntos que están en rojo. Tomé uno como Y, un ejemplo en la dirección Y y un ejemplo en la dirección de las X. Entonces, por ejemplo, para el caso de las X, voy a hacer el gradiente desde los 100 grados, que es donde se marca la temperatura, hasta los 102.4. Entonces, el gradiente de temperatura, pues es la diferencia. Entonces sería 102.4 menos 100 sobre la diferencia de la distancia. Recuerden que estos puntos pues, se tomaron en la coordenada 0.25, ese sería el delta X, tengan mucho cuidado con el diferencial de longitud. Recuerden que la placa se le hizo, o el punto de temperatura 1, se hizo con una coordenada de 0.25 en X, 0.5 en Y. O sea, este sería el diferencial de Y y este sería el diferencial de X. Tengan en cuenta eso. Es una cuestión solamente como de posicionamiento. Reemplazo los valores, en este caso no tengo, en el problema no me dieron el valor de la constante de conducción ni el área transversal, por lo tanto pues el calor simplemente va a ser los 48.8 que me da el gradiente por el área por la constante de conducción. Por eso vamos a reportar el calor como menos KXA 48.8 vatios. Simplemente es darle un valor y ya completamos pues el cálculo. Ahora vamos a hacerlo para el calor. Vamos a calcular el calor en la dirección Y. Pues acá lo único que hay que hacer es tener en cuenta el diferencial de temperatura. Vamos a calcularlo entre los 158.8 y los 112.2. En este caso, este es el diferencial de temperatura. Y el diferencial de longitud, pues estas temperaturas están separadas por una distancia de 0.5 metros. Entonces, pues esa va a ser el diferencial de longitud y pues en este caso tampoco tenemos reportado el KY y el A, por lo tanto la respuesta la vamos a expresar como KY, acá me falta la Y, acá es una Y, KY por A por 95.2 unidades de vatios. ¿Listo? Tengan en cuenta que en este caso pues el calor me va a indicar si el sistema gana o pierde energía, no vayan a confundirse. Tengan en cuenta que acá me va a salir un signo negativo y acá la constante de conducción es negativo, por lo tanto el sistema me da un calor positivo, eso significa que el sistema está ganando calor o perdón, está cediendo calor. Listo, eso sería, digamos, la explicación del uso de esta fórmula. Bueno,
Vamos a hacer un ejemplo ahora más con el caso 1 y en este caso vamos a preguntarnos que hagamos el cálculo contrario. Por ejemplo, yo quisiera conocer cuál es el punto donde la temperatura va a alcanzar los 150 grados. Entonces, pues yo voy a llamar la ecuación del caso 1. En este caso yo ya no sé la coordenada donde voy a alcanzar los 150 grados, quiere decir que me están reportando los 150 grados, pero no me están diciendo en qué coordenada en Y y en qué coordenada en X voy a alcanzarlo. Entonces esta ecuación pues tiene dos incógnitas, es imposible de resolverla, pero yo podré saber que en algún punto del eje Y voy a alcanzar esos 150 grados. O sea, si yo mapeo la isoterma, sería como que yo pensase que 150 grados se van a alcanzar en algún punto. Entonces yo puedo, digamos, fijar un valor en y conocer en ese valor en Y cuál va a ser ese valor en X donde se va a alcanzar los 150 grados. O viceversa, yo escojo un valor en X y me va a decir esta ecuación por cuál punto en Y la temperatura va a ser de 150 grados. Es decir, escogemos una de las dos coordenadas, ya sea X o Y, donde seguramente la temperatura en algún punto va a pasar por los 150 grados. Si usted escoge una temperatura, una Y o una X y la ecuación no tiene solución, significa que en ninguno de esos dos puntos la temperatura va a ser de 150 grados. Entonces, dicho eso, vamos a utilizar la ecuación. En este caso, sabemos que la temperatura es de 150 grados y pues vamos a averiguar en qué punto se van a alcanzar. Como les decía, hay que definir un valor ya sea en Y o en X, entonces vamos a escoger que el valor de Y va a ser de 2. Queremos saber si la temperatura en algún punto donde la Y valga 2 va a alcanzar los 150 grados. Tenemos que meter la Y y simplemente daríamos el solver de esta ecuación para saber cuál es el valor de esa X. En este caso, el solver de esta ecuación da 0.039 metros y esto significa que en una coordenada de Y igual a 2, X igual a 0.039, la temperatura va a alcanzar los 150 grados. Ahora les voy a presentar un método para despejar esa ecuación. Esto lo tengo acá. Entonces, aquí ya está resuelto, pero voy a ponerle como un valor de 0. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Entonces, para resolver esta ecuación, yo simplemente tengo que hacer un solver. Entonces, recuerden pues que un solver se puede hacer igualando la ecuación a cero o dejando la ecuación como está. Yo les sugiero que cojamos la ecuación que está aquí en amarillo, la original, y la igualemos a cero. Simplemente pues sería pasando este término que les estoy subrayando al otro lado a restar, como se dan cuenta acá. La ecuación igualada a cero, lo único que tengo que hacer es decirle a la ecuación cuál es el valor de x que satisface que cuando evalúe esa ecuación el resultado sea cero. Entonces acá quiero mostrarles que tengo la temperatura ingresada, 150 grados, tengo la y que seleccioné que es de 2 y tengo aquí la función que ingresé. Como si ustedes se dan cuenta, está ingresada la función, tenemos los 100 grados más la temperatura máxima que va a ser los 400 grados centígrados, tenemos T1 es 100 y T es 150, recuerden T es 150 y T1 es 100, la temperatura máxima es de 400, tenemos el seno hiperbólico de pi por la longitud en Y sobre la constante que sería el espesor de la placa, bueno, todo está ingresado, aquí pues ustedes pausan el video y miran con detalle, y vemos que la ecuación está igualada a cero, o sea, todo el término está metido en la mano izquierda de la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a Excel o al solver que ustedes tengan cuál va a ser el valor de la x que satisface que esa ecuación de cero, en este caso está dando 50. Entonces, pues voy al solver. Si ustedes no saben cómo activar el solver, pues le pueden dar acá en opciones, se van a complementos, le dan acá en ir y acá pues pueden ver los plugins o los complementos que ustedes tienen para su respectivo Excel. En este caso aquí ya lo tengo chuleado. Entonces me voy a datos, le doy a solver, selecciono la función objetivo que va a ser la ecuación bidimensional resuelta. Le quiero que ya tenga un valor de 0 y le digo que me varíe el valor de x. Entonces, en este caso, la solución me está dando de 0.039, como les mostré, aquí está la solución para esa ecuación. Puedo hacer lo mismo, en este caso, pues puedo decirle que quiero conocer si en algún punto
del eje Y con un valor de 1.5 se va a alcanzar una temperatura de 150 grados. Aquí pues está el solver, es el mismo proceso y me da que en la coordenada donde la temperatura va a valer 150 es de 0.20. ¿Qué significa todo esto? Que yo ya puedo, digamos, ir variando el valor en Y voy a conocer cuál va a ser el valor en X, por la cual la temperatura va a ser 150. ¿Para qué sirve esto? Pues que si yo resuelvo para muchos puntos esta ecuación, pues yo ya puedo obtener la isoterma. ¿Qué significa? Acá les voy a mostrar, pues para varios puntos, cómo quedaría la isoterma. Es decir, en el rango de 1 a 2 en Y, y en el rango de 0 a 0.5 en X, yo puedo ir rastreando donde la temperatura es de 150 grados. Después voy uno todos los puntos y me da una parte de la isoterma. ¿Qué significa isoterma? Pues donde la temperatura es la misma. Y ahí viene isoterma. Y si yo construyo esta isoterma para toda la placa, para varias temperaturas, pues esto me puede dar las isotermas de este sistema bidimensional. Entonces, esto me va a dar pues, las líneas de flujo de calor en las dos dimensiones que tengo para una placa plana en coordenadas cartesianas. Y estos sistemas pues se pueden resolver computacionalmente para pues, encontrar y resolver los sistemas que les mostraba al principio. Obviamente los cálculos son más tediosos para llegar, digamos, a estas soluciones computacionales, pero sí que se puede hacer a partir de las fórmulas que le mencionaba y por eso pues podemos hacerlo manualmente. Con esto podemos extrapolar los cálculos a un sistema computacional para obtener los perfiles que les mostraba o las isotermas. Bien, ahora es momento de hablar del ejemplo del caso 2. Entonces, en este caso me están diciendo que un rectángulo de 1 metro de ancho por 2 metros de alto tiene sus lados a 100 grados centígrados, excepto el lado de la y igual a h, o sea, mejor dicho, la otra cara, la cuarta cara faltante. Me dice que ese eje o esa cara está a 300 grados centígrados y que determine las temperaturas en los puntos 0,5 en Y, en X y 1 en Y y 0,5 en X y 1,5 en Y. Me están diciendo que utilice la ecuación analítica del caso número 2 o de la solución número 2. Y me están diciendo pues que utilice el modo en radianes para el cálculo. Bien, entonces esto es lo mismo que les decía, tenemos la placa con tres de sus cuatro caras a 100 grados centígrados y como es caso 2 su cuarta cara va a estar a una temperatura constante que es de 300 grados centígrados. Tenemos la solución analítica de este sistema con cuarta cara a temperatura constante y lo que les voy a comentar en este video es cómo uno operar esta sumatoria pues con mucho cuidado. Bueno, entonces el primer punto que les voy a desarrollar es 0,5 en X y 1 en Y. Entonces tenemos aquí 0,5 en X y 1 en Y. Tenemos la sumatoria, entonces aquí pues es un poco como de cuidado y de cálculo, que es que tenemos que 2 sobre pi multiplica a toda esta expresión que va desde n igual a 1 hasta n infinito. O sea, tiene infinitos términos, pero pues obviamente les voy a mostrar que no se hace con todos los términos. A partir de cierto término el resultado no cambia y es donde podemos solucionarla fácilmente. Entonces me están diciendo que la serie es menos 1 a la n más 1 sobre n por seno de, bueno, de esta expresión seno hiperbólico y lo único que hay que tener en cuenta es los términos muy cuidadosamente. Entonces, señalemos las constantes, pi, el espesor de la placa, el espesor de la placa, el espesor de la placa, esto es altura de la placa, pues pi es constante, y lo único que hay que tener en cuenta es evaluar esta serie en función de pi, en función de n, disculpen. Entonces, pues aquí les muestro cómo quedaría. Estos serían los resultados ya reemplazados, pero creo que aquí tengo otra imagen un poquito más clara. Les voy a mostrar con cuidado cómo quedaría. Entonces, lo único que hay que hacer es al 2 sobre pi multiplicarlo por toda esta sumatoria. Entonces, pongo 2 sobre pi y abro la sumatoria. Entonces, el primer término, mucho cuidado, y lo hacen ustedes en la casa despacio, sería menos 1, ¿cierto? A la n más 1 más 1. Como n va a tomar el primer valor de 1, entonces me queda menos 1 a la 1 más 1, que eso sería igual a la 2,
más 1 sobre 1 por el seno de 1, lo que está en rojo es el contador, por pi, x es la coordenada que voy a meter, que es 0.5, la puse en verde, y eso va multiplicado por el seno hiperbólico del contador, que va a ser 1 para el primer término, por pi, por y, que en este caso la y va a tomar un valor de 1, sobre el espesor de la placa, que es de 1, y así sucesivamente. Entonces vemos que el segundo término, lo único que hay que tener en cuenta es el contador que sube a 2. Entonces observenlo acá, sube a 2, sube a 2, sube a 2 y sube a 2. Y así sucesivamente vemos que sube a 3, sube a 3, sube a 3, sube a 3 y sube a 3. Listo. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues que a la hora de solucionarlo nos va a dar que para los números pares pues va a dar 0. Entonces esta ecuación o esta sumatoria satisface las soluciones impares y les voy a mostrar. Por ejemplo, menos 1 a la 1 más 1 sería menos 1 a la 2 más 1. Entonces, menos 1 a la 2 es lo mismo que decir menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 es 1. Y 1 más 1 pues da 2. Y aquí sale que el primer término es 2. Bien. Vamos a resolver el segundo término. Sería menos 1, voy a resolver este acá abajo, menos 1 a la 2 más 1 es menos 1 a la 3 más 1 sobre 2, que es el contador. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1, menos por menos da más por más da menos, sería menos 1 más 1 y daría 0 sobre 2. 0 sobre 2 es lo mismo que 0. Por lo tanto, aquí me queda 0 sobre 2. Y así sucesivamente. Entonces, para el tercer término daría menos 1 a la 3 más 1, o sea, eso es menos 1 a la cuarta más 1. Menos 1 a la cuarta es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, y todo eso me daría 1 positivo. 1 positivo más 1 positivo da 2 sobre 3, y aquí es donde sale. Entonces, esto básicamente es muy simple. Para las soluciones pares, para los n pares, siempre me va a quedar un 0, y para los n impares siempre me va a quedar un 1 positivo. De aquí que la serie se alterna entre 2 y 0, 2 y 0, y simplemente en el denominador se va poniendo el contador 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la forma en que yo mejor puedo hacer para analizar esta serie, esta sumatoria, para que ustedes no tengan peligro con esto y la puedan calcular. Ahora, la pregunta que ustedes se hacen es ¿hasta cuánto la llevo? ¿Será que la llevo hasta 6? ¿Será que la llevo hasta 7? ¿Será que la llevo hasta 8? Pues esto simplemente se puede corroborar con un cálculo muy sencillo, y es que a partir del tercer o cuarto dato ya la temperatura no varía mucho. Entonces, lo único que hay que hacer acá es solucionar toda esta sumatoria y ya simplemente despejar la temperatura. Es decir, me quedaría la temperatura menos 100 grados, la temperatura que estoy hallando, sobre 300 menos 100, quedaría 200, y voy a decir que toda esta sumatoria la voy a llamar A. Entonces esto es igual a A, y lo único que tenemos que hacer es despejar la temperatura. Despejar la temperatura pues sería muy sencillo, sería A por 200 más 100, y ya esto me da la temperatura. Entonces, para este primer sistema, la temperatura me va a dar de 111 grados. Les voy a mostrar, aquí tengo la hoja de cálculo que la puedo compartir en los comentarios y al curso se las voy a compartir. Tenemos acá el punto 3, entonces les quiero mostrar, aquí está el término para 0.51, que es el que estoy hallando. Vemos acá que metí las constantes, tenemos la altura de la placa que es de 2, el espesor que es 1, la coordenada que estoy metiendo como x y y. Y vemos pues las constantes T1 y T2, y acá vemos toda la función ingresada. Entonces les voy a mostrar pues que no sé si se vean muy bien los términos, pero aquí ingresé todo este término con cuidado. Simplemente fui variando los términos paso a paso. Esto yo sé que es un poco engorroso de verlo así, pero es meter estos términos sumándose uno tras del otro. Lo hice hasta el quinto término, y ya después del quinto término pues la temperatura no varió mucho, la variación fue muy pequeña, por lo tanto yo recomiendo hacerlo hasta el cuarto o quinto término. Vemos que en este caso la temperatura dio de 152 grados centígrados. Este debería ser el del otro punto, entonces sería 0.5 y 1.5, 0.5 en X y 1.5, vamos a ver si lo tengo bien.
Aquí está, este es el de 0.51. Este es para el ejemplo número 2. Aquí está el del ejemplo número 1 y vemos que la temperatura da 110 grados centígrados, que es lo que se me reporta acá. Realmente da 110.97, eso es prácticamente 111, que corresponde con la temperatura reportada. Ahora, si lo quiero hacer cambiando la coordenada, ahora ya no para 0.51, sino para 0.5, 1.5, lo único que tengo que hacer con la misma función es cambiar la y por 1.5. La sumatoria es la misma, esa es la gran ventaja, abrimos la fórmula de la misma manera. Lo único que tengo que hacer aquí en mi hoja de cálculo es cambiar 1 por 1.5 y pues me da la temperatura que es 152. Esto lo puedo hacer para cualquier coordenada en X o en Y que yo quiera, lo único que yo tengo que hacer es cambiar la coordenada y me va a dar las temperaturas. Entonces puedo hacerlo para cualquier punto, 1.2, bueno, etcétera, 0.4 y puedo construir el mapeo de la placa en función de su temperatura. Puedo tratar de construir las isotermas o puedo construir un comportamiento donde yo conozca, como les mostré en la imagen inicial, cuál va a ser la temperatura en todos estos puntos. Obviamente esto se puede hacer con programas que hacen los cálculos simultáneamente, pero el uso de estas soluciones de manera algebraica pues es bastante útil. Entonces, pues con eso termino, espero que les haya ayudado y espero pues que esta sea una buena introducción a la transferencia bidimensional. Vamos a empezar por los métodos de diferencias finitas que son un poquito más prácticos de usar, pero pues quería que conocieran las ecuaciones algebraicas y sus soluciones. Espero que les haya gustado mucho el video y nos estamos comunicando. Un abrazo.